que irnos hasta Toronto, donde está nuestro querido Juancho Villaverde, nuevamente con frío. Ya ayer lo veíamos abrigado, incluso le dijimos, Juancho, tecito calentito. No nos avisaste que trajéramos suéter. Bastante abrigo porque esto apenas inicia. Juancho, ¿cómo está todo allá en Toronto? A 2 días del debut de Panamá. ¿Qué tal? Vale, compañeros, gusto en saludarles. Primero, ha mejorado con respecto a cómo estábamos en la mañana. Sigue estando fresco, estamos a 18. Hace unos días estábamos 24, 25 grados. ¡Qué bien. delicia! Ha mejorado con lo que estaba en la mañana, que estaba como a 10 grados. ¡Qué delicia para Mau! Yo soy muy flojo para el frío, o sea que tampoco me usen a mí como termostato. Porque a mí el frío no me va bien. Y yo que te iba a cambiar, amigo, te iba a decir que te vinieras para acá y yo entonces me iba para allá. No, tranquila, el frío te lo entrego. Mejor aguanta y te frío, lo puedes dice. empaquetar y quedártelo por completo. No me gusta, lo pasé mal cuando el sorteo, imagínense, menos 5 grados aparte. Hoy nos dimos una vuelta por el centro de hockey del resort en Notahuasaga, donde se queda la selección de Panamá, y en la pista estás a 0 grados. Imagínense que ya hoy me expuse demasiado. Casi hoy me te expuse caes. demasiado, no además. estamos para más Me manejé. Traté de no hacerme tan viral en ese sentido, Meli. Pero sí te digo que fuera de eso, una buena jornada por escuchar a Carlos Harvey, por escuchar a Andrés Andrade. Una delicia escuchar a Andrés Andrade, el enfoque que tiene, el momento de su carrera que está viviendo. Yo creo que si analizábamos más hace unas semanas, hace unos días, cómo está Fidel, cómo llega Harvey, cómo llega tal, lo de cómo llega Andrade es importantísimo. No es solamente que llega un gran momento, luego una excelente temporada, sino que físicamente está muy bien, a pesar de haber jugado el jugador que más partidos jugó en el equipo que más ganó en el fútbol austriaco. Y yo creo que también es para destacar eso, porque nos quedamos siempre con Murillo como el jugador clase A de Panamá por la liga en la que juega. Yo creo que Andrade, si no es clase A, está muy cerca de serlo. Ahora, Juancho, yo te tengo que preguntar porque ayer hablábamos justamente de la situación por la que estaba pasando Edgardo Fariña, incluso fue tema de comunicación y de conversaciones en más de un programa en los medios de comunicación por las dudas que generaba, ¿no? Se cumplían 3 entrenamientos sin que estuviese con el grupo al completo. Quiero que nos des todas las novedades en cuanto a uno de los centrales panameños. Y te diría que fue lo que primero buscamos hoy cuando llegó el grupo al entrenamiento, porque no es solamente que no se presentaba, es que no se sabía nada de Fariña. Y eso es lo que más llamaba la atención, esa molestia que lo habíamos visto el día del entrenamiento a puertas abiertas bien, luego no lo vimos los días siguientes y comenzó a generarse ese sentimiento de qué está pasando con Fariña. Y hoy cuando le vemos temprano en el entreno dijimos, bueno, por lo menos llega con el grupo. Claro. Y luego lo vimos ir desarrollando y bastante bien. Entonces parece que todo lo que se decía es así. O sea, estaba apartado, trabajando en otro sentido, pero nada de preocupación. Lo terminamos viendo bien hoy en el entrenamiento. Yo siempre me fijo en cómo se manejan en los rondos, porque son rondos de mucha intensidad y sobre todo la parte de presión. Se le pone mucho valor a la forma en la que presionan y se le vio bien en esos momentos a Edgardo Fariña y eso también ya nos baja un poco la preocupación que había con respecto al central del fútbol ruso en una misma sesión en la que vimos trabajar de nuevo y ahora sí le vimos nosotros trabajar con pelota de Alberto Carrasquilla, que yo creo que es una muy buena noticia. Y yo creo que es la mejor sensación, ¿no? De ver a Alberto Carrasquilla ahí. Y justo hacia allá iba mi siguiente pregunta porque, a ver, del poco tiempo que les dan a los medios de comunicación, a la prensa, son solamente 15 minutos lo que se permite, se le veía hacer también, aparte de trabajar con balón, que fue, creo, que todos lo vimos la primera vez, sino los ejercicios nuevamente de alta intensidad, los cambios de ritmo, el movimiento de lado a lado, que yo creo que también es importante para saber y ver quizás en qué estado está Adalberto Carrasquilla. Sin duda lo de Carrasquilla trabajando en la intensidad hoy directamente con botines, desde que entró al césped ya directamente con botines a trabajar con pelota y demás, eso yo creo que nos genera optimismo, un optimismo que no teníamos hace 5 días, así de claro te lo pongo. Creo que en los últimos días ha tenido una mejoría notable y algo que no solamente lo palpamos nosotros, sino la forma en la que hoy Andrade se expresó de Carrasquilla, lo mismo que Harvey. Yo siento que el mismo grupo ya lo ve más realista que pueda estar en esta Copa del Mundo. Yo sigo dudando de que para inicio no está seguro y sigo dudando para cuánto estaría en el primer partido, pero creo que Alberto Carrasquilla está evolucionando de muy buena forma. No, yo creo que es una duda, a ver, que tendríamos todo Lo que sí marca. en tal caso.
Porque qué necesidad de quizás apresurar una recuperación cuando no es necesario, Meli. Ya acabamos de analizar y guardando las proporciones, quiero que seamos claros en esto, en lo que sucedía con Lamine Yamal y la selección de España. Quizás se traslada un poco el mismo caso porque qué necesidad hay de apresurar a Alberto Carrasquilla cuando quizás los jugadores que tienen pueden hacer el trabajo. Bueno, el panorama deportivo es distinto porque obviamente Panamá no es favorito, España sí es favorito en su grupo y quizás ante la necesidad de sumar en ese primer partido ante Ghana, que en el papel es tu rival más cercano o accesible, ahí yo entiendo el punto de muchas personas que quieren incluso forzar, si es necesario, a Coco Carrasquilla para ese primer partido. Yo no lo arriesgaría para no perjudicarlo en el caso de que pueda empeorar la lesión, en el caso de que no esté al 100%. Ahora, nosotros no tenemos la información de su alta médica ni de su alta deportiva. Si ya está entrenando es porque tiene la alta médica. El alta deportiva la tendrá, no lo van a decir seguramente, y de eso estamos claros. Pero creo que de eso va a depender que el cuerpo técnico tome alguna decisión con Coco, no de inicio, coincido con Juancho, pero no sé si ver algunos minutos. Ellos saben mejor que nosotros cuál es la situación de Coco, así que eso está por verse. Pero te digo, lo Meli, otro también es lo que... Ajá, sí, dime, Juanchi. Yo te digo, Meli, que para mí tiene que estar por lo menos para 10-15 minutos, si no, no habría la sensación desde el cuerpo técnico de confiar en que esté. O sea, la exigencia, el cuerpo técnico le quiere disponible desde el primer partido, quiere que o quería ese compromiso de esa manera, y fue muy importante, tengo la sensación de que fue muy importante ese entrenamiento que se hizo en horas de la mañana, el día miércoles, que no estábamos, recordemos que nosotros fuimos en la tarde, el día jueves, perdón, que fue el entrenamiento abierto al público, sí. Y en horas de la mañana hubo un entrenamiento en el que estuvo Mejía y Coco junto al cuerpo técnico haciendo un entrenamiento enfocado solo en cómo estaban ellos. Creo que de ahí es donde comienza a cambiar el panorama, porque la necesidad de que lo tengan disponible ante Ghana, así no lo vayan a usar, que en algún momento volteen y digan, te necesito 10 minutos, ¿puedes? Y que él diga, sí, estoy. Esa era la sensación que quería tener el cuerpo técnico. Eso es lo que yo siento en este momento. ¿Ibas el temor es ver Meli? qué pasa con Griffith, ¿no? Sí. Porque obviamente faltan, ya mañana es el día -1 y es el momento donde se cumple el tiempo ya para terminar de descartarlo, ¿no? Y no sé, Juancho, en este caso, ¿qué podría pasar con él? Si ya regrese con su club o si igual se quede con el grupo, como ha pasado muchas veces que los invitados igual se quedan con el equipo. Sé que es un gasto importante a nivel económico. Pensaría yo que regresaría a su club. Igualmente el tema de J.D. Gon, ¿has sabido algo sobre ese tema? En el tema de J.D. Gon hay mayor probabilidad que se pueda quedar, y te explico porque la FIFA permite la sustitución del portero en el caso de ser necesario. Claro, por el portero. Sí, lo que dices es correcto, es un tema de costo, por el tema de que ese costo lo asume directamente la federación en cuestión. Habría que ver también el club, Emelec en este caso, si le requiere para la pretemporada, cuál sería lo que necesiten de Víctor Griffith, porque también Emelec va a decir, tienes mi jugador, no me estás pagando por eso. O sea, al final yo creo que ahí va a haber que esperar. Nosotros tanteamos, todavía no nos pueden confirmar porque todavía no ha llegado el día -1, todavía no se ha tomado una decisión al 100%. Por lo tanto, mañana, cuando falten 24 horas para el partido, o sea, sobre al caer la tarde, donde ya Panamá estará en Toronto, se tomará la decisión. Quizás la tomen antes, porque no sé si Víctor Griffith iría hasta el downtown de Toronto a quedarse con el equipo, y todo eso habría que explorarlo. Mañana vamos a estar muy pendientes de esa información. Lo más seguro es que no sea de la lista de 26, viendo la mejoría de Alberto Carrasquilla. Sí, viendo la mejoría también de jugadores. Y con Godoy al 100 también. Con Godoy al 100, con Fariña recuperado, sí. con toda la situación de esta selección de Panamá. Ahora, Juancho, Panamá entrenó hoy temprano, habló Harvey y habló Andrés Andrade también. El resto de la agenda, porque, a ver, yo entiendo y quiero y supongo que la presión está muy latente, puesto que solamente son 2 días los que nos separan de ese debut en la Copa del Mundo. ¿Cómo se percibía el ambiente hoy en ese entrenamiento? De muy buena forma. Te cuento, hoy también tuvimos una plática con parte del equipo administrativo del resort de Natahuasaga, en ese gesto que tuvieron con nosotros de permitirnos conocer la pista de hielo. Y yo les pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal los chicos? ¿Qué tal el grupo?
el Dino, el administrador del centro, estuvo presente en 1994, cuando Alemania se concentró ahí. De hecho, anda todos los días con la camiseta de Panamá y el jacket que le regaló Bertie Box, que era el técnico de esa selección. Y me contaba, me encanta el ambiente, me encanta la forma en la que ellos se manejan entre ellos. Me decía, se nota que es un grupo muy sano y se nota que están disfrutando el momento. A veces uno tiene que palpar eso desde afuera y ese tipo de ambiente en el día a día te dice que esto está quizás encaminado hacia donde es. Y yo me remito a la eliminatoria. El equipo se presionó en la eliminatoria, se sobrepresionó en la eliminatoria y le costó volver a encontrar su identidad futbolística, y quizás te diría que la encuentran quizás en algunos momentos de la eliminatoria y ya en el último partido contra El Salvador. Y ahora me parece que está al revés. Están sí presionados sobre el escenario en el que van a ir, lo que quieren o el objetivo que tienen, pero la presión va desde otro punto de vista, más desde el disfrute para aprovechar el momento, porque trabajé para estar aquí. Ahora, trabajé para estar aquí y lo quiero hacer bien. Pero esa presión yo creo que se está asimilando de buena forma en este momento y quizás podamos ver una buena versión. Lo decía Andrade hoy, que el objetivo es poder competir, y él decía, competiremos siempre que estemos concentrados, siempre que no cometamos errores que le permiten crear ocasiones al rival. Al final los rivales van a tener ocasiones. Lo que quieren reducir es que errores propios sean los que generen ocasiones para el rival. Y la clave, Harvey y Andrade coincidieron, que no nos marque gana. Si no nos marque gana, alguna vamos a tener, nos decía Carlos Harvey. Y es importante, Juancho, justamente eso, ¿no? ¿Cómo manejas este tipo de situaciones y en dónde tienes tu mente? Porque lo hemos venido viendo. A ver, recordamos ese torneo, esa Copa América, mentalmente cómo estaba la selección de Panamá y qué terminan consiguiendo. La Copa Oro anterior, de igual forma, cuando llegan a ese último partido que terminan derrotados con la selección de México, si mal no estoy, 2023. Y todo este tipo de situaciones que te hacen ver cómo tiene que estar Panamá para luego, por supuesto, tratar de conseguir buenos resultados. Sí, Meli ayer apuntaba la entrevista que le hicieron a Cristian Beguer, los oficiales de prensa de FEPAFUT, Alex da Silva y Pedro Vita. Y esa entrevista también, él hablaba de los puntos físicos del equipo. Al final, Panamá no le sobra para no tener la prioridad desde lo físico. Y creo que el trabajo que se ha visto esta semana, la manera en la que se han manejado las cargas, nosotros avisamos aquí que se iba a manejar mucho las cargas de manera individual, porque querían que cada uno estuviera donde tiene que estar para lo que se le va a requerir. Y él se mostraba muy contento de eso, de dónde está cada uno de los jugadores, que cada uno tiene su rol y lo que se le va a exigir. A mí me parece que el trabajo, el haber llegado con tanta anticipación acá a Toronto, tener la ventaja de no viajar para tu partido inaugural o para tu partido inicial, la están asumiendo de buena forma, no desde una sobradez, sino desde la forma de aprovechemos esto para trabajar hasta el último momento. Y a ver, si el preparador físico dice que está feliz con cómo está el estado de los jugadores, yo creo que todos tendríamos que también quedarnos con esa misma situación, Meli. Sin duda. Y más que sabemos lo exigente que es Cristian Beguer en ese aspecto, pero otra cosa con la que me quedo es, creo que era José del Valle que lo mencionaba ayer, y es la mentalidad con la que Panamá afronta las diferentes circunstancias. En la eliminatoria, lo hablamos mucho, Panamá no está acostumbrado a ser el equipo favorito. No estaba acostumbrado a ser el equipo que llevaba la presión y la obligación de clasificar a un mundial, y le estaba costando. Pero cuando Panamá va sin ser el favorito, siendo el equipo que busca dar la sorpresa, eso como que le da mucha más tranquilidad, lo motiva mucho al equipo, y yo creo que por ahí va mucho también el norte de cómo se ve esta selección hoy por hoy, que es una selección que ya pagó su derecho a piso en 2018 y que ahora tiene las ganas de competir, sí tiene la obligación de hacer las cosas mejor de lo que lo hizo en 2018, pero saben que no son favoritos en ninguno de los tres partidos, y yo creo que eso puede ayudar también. Tal cual. Chicos, los invito a que escuchemos la conferencia de prensa que ya nos está hablando Juancho, las palabras de Carlos Harvey y de Andrés Andrade, y enseguida entonces volvemos con más. Me siento bien físicamente, ya estoy al 100%. Había tenido una molestia, pero ya ahorita me siento mucho mejor y listo para el partido del miércoles. La verdad, el grupo está muy enfocado, sabemos lo que tenemos que hacer el día miércoles. Estamos conscientes de que no va a ser un partido fácil, pero hemos venido entrenando muy bien con el profe, estamos siguiendo sus indicaciones.
Sabemos por dónde podemos hacerle daño a Ghana y tienen muy buenos jugadores en ofensiva, rápidos. Intentaremos estar compactos, que es lo que pide el profe, y tratar de aprovechar los espacios, ¿no? Sabemos que son jugadores que si cometemos errores nos puede costar caro, y estar concentrados los 90 minutos, creo que eso ha sido fundamental en los últimos encuentros que hemos tenido, y creo que si lo sabemos aprovechar bien vamos a tener bastantes frutos. Juancho, decía Andrade, sabemos por dónde hacerle daño a esta selección de Ghana. Y qué curiosidad por saber, ¿no? ¿Cuál es justamente por dónde hay que hacerle daño a la selección de Ghana? Y sabemos que esa pista mañana en conferencia de prensa no nos las van a dar, entendiendo cómo ha sido Christiansen durante 6 años, menos ahora, pero igual se lo vamos a preguntar, porque yo creo que hay formas. Ayer lo analizábamos también con Teo temprano en la mañana, hoy de hecho, y nos decía, mira, los partidos que me tocó narrar de Ghana en eliminatoria es un equipo que es muy desordenado en defensa. No recuerdo si fue Georgina o Meli que lo comentaba hace unos días. Y algo que tiende a hacer muy bien este equipo es la presión de salida. Si Panamá logra presionar en la salida a Ghana de buena forma, puede generar ocasiones. Y yo insisto que lo mejor sería, desde ese punto de vista, salir con 2 extremos puros, como sería Ismael y como sería Puma, para generar esos espacios a los que van a llegar de segunda línea, sea Bárcenas o sea los carrileros. Creo que Panamá va a estar más enfocada al inicio de partido, o sobre la salida de Ghana, mejor dicho, con un 3-5-2, o con un 3... A ver si me enredo. 3-5-2, correcto. Colocando a Puma un poquito más presionado a la salida, 5-4-1. O a Ismael con Puma cerrando un poco más la banda, para poder llegar y taparle mucho más. O sea, los 2 carrileros van a estar muy, muy, muy adelantados, casi que en la línea de extremos a la salida de balón del conjunto ganés. Eso va a tener que trabajar mucho más Harvey para caer a los espacios según sea la salida ganesa. Y ahora, Juancho, quizás la oportunidad o la opción, ¿no? A ver, viendo y analizando un poquito cómo está Panamá y al equipo que se va a enfrentar, de utilizar a Puma por lado derecho y a un Fulo Martínez, ¿existe? Existe esa opción. Yo te diría que más lo vería yo en un segundo tiempo como un refresco de Ismael. Me sorprendería que fuera Fulo el titular, pensando que no estaría al 100% de Alberto Carrasquilla. Creo que lo que vimos de Fulo Martínez en Bosnia convenció al cuerpo técnico, porque no estaban siendo los mejores registros de Fulo. Tuvo un semestre muy complejo por el tema de Israel, cómo estuvo el tema bélico allá, que no le permitió, inclusive Fulo Martínez tanteó la opción de rescindir su contrato. Sí. Había palabrado con clubes de esta parte del continente para jugar el inicio el inicio del año, o prácticamente lo que quedaba de semestre en el fútbol de América. No voy a decir exactamente si era Estados Unidos o México donde tenía la opción, era uno de esas dos, y no se le dio, y a él le costó mucho estar en forma futbolística sobre todo, y es un jugador que se le nota cuando no está físicamente al 100%. Sí. Sí, sin lugar a duda, Meli, sobre todo en lo importante que necesita esta selección de Panamá es tener a lo mejor que tiene y utilizar lo mejor que tiene Thomas Christiansen para ese primer partido frente a Ghana. Sí, y más allá de lo táctico, el tema físico es vital. Y yo creo que para el rival que tienes enfrente, que es un rival de mucha potencia física, necesitas tener jugadores también que puedan contrarrestar esa parte. O sea, no solamente que estén al 100% en el aspecto de que puedan correr, sino que puedan ir al choque, que puedan tener esos duelos 1 contra 1 y que no se los ganen tan fácilmente. Y yo sé que Fulo es un jugador que, a pesar de que es de baja estatura, puede ir al choque, pero si no ha venido mostrando, digamos, ese nivel al 100%, yo sí lo vería también más entrando de cambio, más allá de que casi siempre cumple con lo que se le pide en el campo, a excepción de esos últimos partidos, que no venía haciéndolo tan bien como nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Juancho, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de despedirte, ¿cuál es la agenda de la selección para el día de mañana, que ya finalmente será el día -1, ¿no? Así es, el entrenamiento estará iniciando 9:30 hora local, allá en New Tecumseh todavía, en Otahuasaga. De ahí el equipo tendrá la sesión de recuperación post-entrenamiento, almuerzo y saldrán hacia Toronto. El equipo viaja en autobús, el entrenador y un jugador estarán yendo en auto particular directamente al estadio, ya que estarán dando la conferencia de prensa sobre las 3:30 hora local de Canadá.